Con respecto a la economía diaria, porque una familia tipo necesita 104.000 pesos, en realidad un poquito más de 104.000 pesos para no caer en la pobreza, según el INDEC, y el aumento de la canasta básica fue de 4,6%, y vamos a leer las cifras con respecto también a lo que fue el primer semestre y también interanual, cómo se fue dando el porcentaje. Bueno, estamos hablando de 104.216 pesos para no ser pobre. La canasta básica total aumentó un 4,55%. Y la canasta básica alimentaria aumentó un 4,6% en junio. Esto nos da la cifra de 46.525 pesos para no caer en la indigencia. 36% el incremento en el primer semestre en relación a junio del año pasado. El alza es del 57%. Entonces decíamos, para repasar, el costo de la canasta básica alimentaria subió 4,6%, y esto es lo que desprende el ingreso de 46.525 pesos para no caer en la indigencia. Y por otro lado, lo que decíamos de 104.216 pesos para no caer en la pobreza, una familia tipo, y esto, chicos, sin contar el alquiler. Por ende, bueno, el costo de la canasta básica total, que mide la línea de la pobreza, subió este 4,55% en junio, que les comentaba, por debajo de la inflación general. Y son 104.000 pesos los que uno necesita para no ser considerado pobre, sin contar, repito, el alquiler. Esto lo informó el INDEC. En el primer semestre el incremento es de 36%, mientras que con relación a junio de 2021 el alza fue del 57%. 4,6 el incremento de la canasta básica alimentaria, y 46.525 pesos para ser exactos es lo que se necesita, o lo que necesita una familia para no caer en la indigencia. Es terrible. Lo que mencionabas, sin contar el alquiler, son 190.000 pesos los que necesita una familia tipo con el alquiler incluido, es decir, casi otros 100.000 pesos. Es un disparate. Pensando en un tres ambientes, que es lo básico, ¿no? Claro, para una familia tipo son dos chicos. Sí. Familia con dos chicos, con todo lo que implica. En ese caso, además, siempre se toma en cuenta que en general los dos chicos de esa familia promedio que se estima, uno estaría en edad de primaria y tal vez otro en edad de jardín, con lo que también se necesita en lo diario para lo que es cubrir lo mínimo indispensable de ir a aprender a la escuela o al jardín justamente. Es muy angustiante también la situación, pensando en que con estos números, lo que se está dando ya con total normalidad, que aquellas familias que tienen trabajos, e incluso trabajos en blanco, también están dentro del registro de la pobreza. Cada vez más, digamos, se van sumando más a la fila del número por el que vos sos pobre, aún con trabajos estables. Sí, claro, además con lo que pasó con el Blue en los últimos días, digo, el salario también perdió muchísimo poder en cuanto a la referencia de lo que es el dólar blue y de lo que también son las remarcaciones de los precios constantemente que estamos observando en los supermercados, y que no se equipara con el aumento del sueldo, claramente. Lo que decía Mati, ¿no? Llegar hasta 180, 190 para cubrir el alquiler. Tienen que ser dos sueldos de más o menos 80.000, 90.000 pesos de los dos adultos que están en esa familia, ¿no? Para poder cubrir todas las necesidades, incluyendo el derecho a la vivienda. Y son sueldos que no se están dando mucho, llegar a 90.000 pesos, no se da demasiado. Entonces tiene que tener dos o 90 o más, pero digo, en promedio y en general no sucede, y esto está por debajo, ¿no? De unos alquileres que, lo decíamos Mati, ¿no? Y lo contábamos con Leo y con Gastón, están elevados y han aumentado muchísimo. Un director de escuela, por ejemplo, que siempre ser director de escuela te da un estatus importante, no solamente en cuanto a ese respeto que generalmente genera para con la sociedad, sino también económico. O sea, ser director de una escuela, chicos, implica mucha responsabilidad. Mucha responsabilidad, y aparte, generalmente siempre han ganado bien los directores de escuela, que tienen un sueldo indudablemente superior al del docente. Hoy un director de escuela es pobre. Sí. O sea, es un director de escuela, si tiene que pagar esta cantidad de plata de gastos de una familia tipo, y además tiene que pagar un alquiler, es pobre. Entonces, ¿cómo podemos vivir en una sociedad donde tenemos que quienes tienen que transmitir los valores, esos valores que son necesarios para que los más chicos después puedan crecer con una ambición de trabajo, puedan crecer con una ambición de desarrollo, de crecimiento y demás, son pobres?
Vivimos en una sociedad donde el docente, donde el que enseña, donde el que transmite es pobre. Eso es lo que nos marca en el momento que estamos atravesando de crisis social, no solamente económica, de crisis de valores, porque después queremos exigirle al docente, ¿sí? Al docente que sea responsable, que tiene que serlo, claro que sí. Pero ese docente que va al aula a enseñar tiene los mismos quilombos que tiene cualquier otro, ¿sí? Cualquier otro que no llega a fin de mes, que no le alcanza para darle de comer a los hijos, tiene el mismo problema. Entonces, ¿cómo podemos en una sociedad totalmente marcada en sus valores, para mal, indudablemente, exigirle que sea mejor si al que tiene que transmitir esos valores lo hacemos vivir como pobre? Sí, igual los valores, a mi entender, comienzan desde casa y van más allá de la coyuntura económica. A lo que voy con este ejemplo que das, el tema es que sobre todo tiene que transmitirte conocimientos. Y obviamente que la escuela siempre ha sido, para nosotros, como es la segunda casa. Para todos los que hemos podido tener tal vez una etapa escolar más normal a la que se vive hoy. Hoy por hoy las escuelas se han convertido en muchos casos, sobre todo un refugio para muchos chicos que ni siquiera tienen de comer en su casa. Entonces, a toda esa tarea que es titánica de muchos docentes, independientemente incluso del estatus que tengan dentro de la escuela, si son directores o si tienen un cargo menor respecto al director, se les está generando esto, que por un lado tienen que tener miles de horas, cientos de horas, sí, para poder aspirar a llegar a fin de mes o a tratar de arrimar a llegar a fin de mes, y justamente eso también va a ir en detrimento de la calidad con la que uno pueda enseñar, porque hoy hablábamos del Día del Cerebro, el cerebro te queda quemado en un momento, no das más, no das abasto. Y aparte tener en general, y la cultura ya que estamos teniendo es el doble trabajo con uno solo, es que hace años eso es igual pérdida no de la alcanza. calidad de vida. Ahora mencionamos a los docentes, como así podemos mencionar a cualquier algo profesión, que igual esto de hoy trabajar a la personal mañana, médico. trabajar a la mañana en un lugar, a la tarde en otro, a la noche que podés llegar a hacer esto de que algún curro, entre comillas, ¿no? Esto de Los famosos trabajo kioscos. informal, Y además, el trabajo hablando informal también, ¿no? Que te da como el ingreso extra, pero el argentino que termina trabajando todo el día y noche, que está, Sí. te levantás, trabajás y hasta que no te vas a acostar, gente que tiene no frenás de trabajar para poder tener ese ingreso extra para mantener a tu hijo. Los que pueden, la mayoría de los que pueden, yo por lo que hablo con conocidos, por mi entorno, 2 trabajos, arrancan a las 7 de la mañana, en el gimnasio ayer me decían, sí, bueno, yo de acá me voy a otro gimnasio a hacer recepción y están de las 7, 8 de la mañana hasta las 9 de la noche. ¿Cuánto gana un Y policía? terminás quemado. ¿Cuánto gana un policía? A ver, policía, ¿no? Porque después están los policías metidos. No está ese bien. tema de tenemos los esto. docentes, Leo, y No también con está- los médicos, sí. se arrastra de hace años y que hoy se siente aún más. Pero se naturalizó esto de Porque tener los dos médicos trabajos. también hay que nombrarlo a los médicos. Y de tener otro laburo, no porque en otro tiempo tal vez alguien que conseguía algún laburo extra lo hacía hasta incluso eligiendo hacerlo, pero porque eso tenía un rédito final, decía, bueno, me estoy terminando la casa. Sumo esto claro. porque Claro, sé que con bueno, esto quiero hacer un viaje oderoso. termino la casa, Claro. hago el viaje que esperé toda la vida, le hago el cumpleaños Para de ahorrar. 15, claro, digamos, hago El algo otro puntual. trabajo era para ahorrar, ahora es para vivir. No, ahora es claro, ese es el punto, tal Eso cual. pasa. Un policía gana 155.000 pesos. Chequeé recién eso. Policía de la provincia de Buenos Aires. 155.000 pesos. Sí, o sea, un policía, aquel que tiene que llevarnos seguridad, aquel que tiene que encargarse de que nosotros no nos roben por la calle, que no nos maten, ¿sí? Aquel que tiene que llevar la tranquilidad en el barrio, en la ciudad, en el pueblo, o sea, es pobre. Es pobre. Sí. Entonces, ¿cómo podemos pretender que el maestro nos enseñe lo que nos tiene que enseñar? Y yo voy a agregar y voy a reafirmar esto. Pero Mati decía, no, el maestro no es por el conocimiento. No, No, hoy da en día valores, no. pero digo... Pero hoy en día el chico está más tiempo adentro de la escuela que en la casa. Imagínate si obvio. no tiene que transmitir valores. Si los padres no pueden, si laburan Leo, todo el día. no es que digo que no los debe transmitir. A lo que voy es que es tan mala la coyuntura que vive que si uno dice, además de los valores, che, vamos a lo estrictamente formativo pensando en esto de que cuántas veces hablamos de, che, hoy por hoy hay chicos que en la escuela vienen mal formados, que lo vemos en distintas carreras, que llegan incluso con un título y que tienen problemas increíbles para comprensión de texto, para poder escribir con cierta digamos, solidez, no pidiendo que sean Sábato y Borges, escribir con cierta solidez o que puedan hacer cuentas básicas e indispensables para muchas carreras en las que
las materias cruzadas por matemáticas son esenciales si vos querés avanzar y que no lo pueden hacer, no porque no quieran, no porque no les dé, como se dice en muchos casos peyorativamente, sino porque lamentablemente la formación comenzó a fallar. Y tampoco creo que tenga que ver con que los docentes no tengan la intención ni tengan la capacidad, sino con que se va generando todo un desgaste en el que si el docente tiene que estar con 50.000 pibes, por decirlo de una manera así, es una cadena porque coloquial, también es un hay problema. docentes que tampoco están bien formados con respecto tal vez a los docentes que nosotros teníamos en su No, momento. a ver, se habla mucho siempre de la vocación y se lo adjudica también a la vocación docente o la vocación que tiene cada uno con respecto a su profesión, Claro, pero con la llegar vocación a no fin se de come. mes. Claro, La vocación claro. no se come y te puedes tener un amor tremendo a tu profesión, pero necesitas comer para poder ejercerla o necesitas poder vivir o no estar preocupado o estresado porque no llegas a pagar el alquiler. Yo entiendo esto que dice Leo de decir, bueno, ¿cómo puede estar pleno el docente enseñando si también está estresado, preocupado, con angustias, digo, arrastrando un montón de cosas por esto de que no llega a fin de mes, ¿no? Eso, y por otra parte los chicos que dice Mati, esto de que van a la escuela a modo comedor, ¿no? Más allá de que lo principal es comer y después lo otro es aprender. Si estás mal alimentado tampoco puedes